Hola, ¿qué tal? Muy buenos días acá en Sonora, buenas tardes en España y buenas noches allá en Holanda. Y digo esto porque nos encontramos conectados a nivel internacional también con compañeras que van a exponer ahora en este ciclo de conferencias. A nombre del Colegio de Sonora y del Centro de Promoción de Salud del Norte de México, les doy la más cordial bienvenida a todos los que estén conectados a este ciclo internacional de conferencias sobre salutogénesis. La mesa temática 4, que es la que ahora nos toca, tiene de título Los programas y experiencias en salutogénesis. L- Esta mesa, en particular, va a tener la siguiente formulación. Primero van a ser 40 minutos de una expositora y luego otros 40 minutos de una expositora y al final va a haber un momento para intercambio de preguntas y respuestas con las expositoras. Las preguntas que ustedes nos hagan el favor de poner a través de Facebook, de nuestras redes sociales. Las pueden poner las preguntas en el momento que gusten y yo voy a leer todas, a la mayoría de ellas, al final, en los últimos 20 minutos de esta exposición. Pues sin más, pues agradecemos a nuestras exponentes, la doctora Gwendolyn Bunkham y también a la doctora María Constanza Granados Mendoza, que nos están acompañando desde Colombia y desde Holanda. Y pues sin más, yo creo que toca ya darle turno a nuestra primera expositora, a la doctora Gwendolyn. Voy a permitir eh, leer aquí el currículum abreviado de la trayectoria de la doctora. Ella se formó en la Universidad de Wageningen en los Países Bajos. Obtuvo su maestría en estudios de consumo con especialización en comunicación. Después de sus estudios, trabajó 6 años en Valencia, España, en el Instituto Valenciano de Estudios en Salud Pública. En este entorno laboral participó y enseñó en varios proyectos internacionales de investigación en el campo de la promoción de la salud. Sus experiencias reforzaron su convicción de que la promoción de la salud es necesaria para abordar las desigualdades en salud y fomentar la justicia social. De vuelta en los Países Bajos, en 1988, trabajó en el Comité Olímpico Neerlandés y la Federación Deportiva de los Países Bajos. Coordinó varios proyectos enfocados en estimular la actividad física entre los jóvenes. Desde 2005, enseña e investiga en la Escuela de Deporte y Ejercicio de la Universidad de Ciencias Aplicadas en el campo de promoción de la salud. En 2016, se inscribió en un programa de doctorado a tiempo parcial y a distancia en Ciencia de la Salud en la Universidad de Alicante, lo que resultó en esta tesis. Desde 2013 es miembro del Consorcio Europeo para la Formación en Salud Pública y Promoción de la Salud. Está interesada en aplicar un enfoque salutogénico para capacitar a las personas a mejorar su calidad de vida. Se centra principalmente en la investigación cualitativa y participativa basada en la salutogénesis, la promoción de la salud y la agencia, con un enfoque en los estudiantes y el bienestar estudiantil. Pues sin más, le damos la palabra a la doctora Wendelin. Adelante, por favor, con su exposición. Gracias. Muchas gracias al doctor Rolando Díaz y a María Carolina, a los compañeros del Centro de Promoción de la Salud del Norte de México por la invitación. Es un honor de contaros nuestra experiencia desarrollada dentro del marco de mi doctorado en mi tierra, en los Países Bajos, bajo la supervisión del doctor Carlos Álvarez Ardet, que habéis escuchado en una de las mesas previas en este ciclo, creo. Voy a compartir mi pantalla y a ver si todo funciona bien. Y os pido perdón ya de antemano, el español no es mi idioma materna, así que me gusta mucho hablar así por libre, pero esto me puede llevar a sitios desconocidos, así que he escrito un poco mi charla para seguir una línea comprensiva y espero que os guste. En mi charla hablo de, a ver si puedo pasar a la siguiente.
diapositiva. Hablo de la actividad física de jóvenes. En Holanda, como en muchos otros sitios, los jóvenes tienen la disponibilidad de múltiples posibilidades para el ejercicio físico y el deporte, y hay muchas posibilidades de buena calidad. Hay múltiples programas e intervenciones dirigidos a fomentar más y mejor ejercicio físico y deporte para niños y jóvenes. Pero muchos jóvenes, sin embargo, dejan de ser activos. Y nos hemos preguntado por qué pasa eso, ¿no? ¿Y qué pasaría si diéramos la vuelta a la tortilla en ese sentido? ¿Cómo podríamos descubrir cómo perciben su entorno social y físico y su propio comportamiento a la hora de hacer ejercicio físico? Porque muchas veces todo está ofertado y no cuenta con las ideas de los jóvenes mismos. Entonces, ¿qué pasaría si podíamos descubrir cuáles son sus motivaciones y ayudar a los alumnos a descubrir lo que les gusta y les conviene? ¿Cómo podrías garantizar que el ejercicio sea o puede llegar a ser significativo para ellos? ¿Y cómo podríamos ayudar a los alumnos a integrar el movimiento en su propio contexto como un trampolín para integrar y disfrutar de estilos de vida activos? Las escuelas y la educación pueden desempeñar un papel crucial, ya que los niños y los jóvenes pasan allí muchas de sus horas. En su marco de escuelas promotoras de la salud, la OMS subraya la necesidad de aplicar estrategias de promoción de la salud en las escuelas. La aplicación de un enfoque escolar integral dirigido a la actividad física, la combinación de intervenciones y la provisión de oportunidades para ser físicamente activo ha aumentado eficazmente la actividad física en niños y adolescentes. Sin embargo, si las escuelas pretenden educar, y yo creo que deberían, a los alumnos para la actividad física a lo largo de toda la vida, se requiere algo más que ofrecer opciones y oportunidades para ser activos en la escuela y sus alrededores. Esto se refleja en la definición de la promoción de la salud, que constituye la base del enfoque de la escuela promotora de la salud. La promoción de la salud es el proceso que permite a las personas aumentar el control sobre su salud y mejorarla. En el contexto escolar, esto implica un proceso de aprendizaje democrático destinado a desarrollar las competencias de los jóvenes para comprender e influir en sus estilos de vida y contextos. Este enfoque reconoce que las perspectivas, el comportamiento y las aspiraciones de los jóvenes están influidos por su constitución biológica y las condiciones en las que crecen. Esto coincide con las ideas de Paulo Freire, de que la pedagogía debe fomentar la conciencia crítica. Con ese enfoque pedagógico, los estudiantes, expresando y reflexionando sobre sus experiencias personales, en el contexto en el que viven, se embarcan en un viaje de empoderamiento y acción para el cambio social. Las pruebas empíricas demuestran que los estudiantes pueden reconocer en sí mismos y en su entorno social y físico los recursos que posibilitan u obstaculizan su actividad física. Eso se relaciona con un enfoque de activos contextuales. Asumimos que cuando los estudiantes pueden identificar, comprender y emplear esos recursos de una manera personalmente significativa, se convierten en activos para su actividad física. Varios estudios han constatado que la participación activa de los alumnos en el diálogo sobre sus puntos de vista acerca de los estilos de vida activos conduce a intervenciones más aceptables y eficaces. Informan de resultados prometedores sobre la participación de los jóvenes en la construcción de entornos escolares saludables. Para desarrollar esta competencia de acción en los jóvenes, es necesario que participen en el diálogo,
experimenten un cambio de perspectiva y reflexionen y construyan significados compartidos. Esta construcción de significados se alinea con la noción de Edgar Morin sobre la necesidad de que la educación fomenta la capacidad de los estudiantes para comprender, reflexionar y establecer conexiones entre ellos mismos y sus contextos para transformarlos. Además, los métodos participativos que implican a los alumnos en un proceso de co-creación fomentan la motivación y el compromiso de los estudiantes. Muchos de los elementos mencionados coinciden con la teoría salutogénica. Como puede verse en esta figura, la salutogénesis es el proceso que conduce a la salud. Este modelo de salud sustenta la acción de promoción de la salud. El enfoque salutogénico se centra en todas las personas de un sistema y no solo en las de riesgo. Además, aborda y promueve los factores salutíferos, concentrándose en los recursos y activos para la salud y los procesos de promoción de la salud en lugar de los déficits o los factores de riesgo y la enfermedad. Además, pone en el centro a la persona en su totalidad y no a un problema o enfermedad específico. Un concepto clave en la teoría salutogénica es el sentido de coherencia o SOC, descrito como una orientación vital que proporciona la capacidad de elegir diversas estrategias para gestionar los acontecimientos de la vida. El SOC consta de 3 dimensiones: la comprensibilidad o la creencia de que se puede dar sentido a los acontecimientos de la vida y entender el desafío; la manejabilidad, creencia de que los recursos están disponibles para ser utilizados y los problemas pueden ser tratados y están bajo su control; y, muy importante, significado, la creencia de que las cosas en la vida son atractivas, motivadoras y una fuente de satisfacción. Así que pensar en activos en lugar de déficits es importante e implica un cambio de paradigma en el enfoque. Los activos se pueden encontrar de muchas formas y a muchos niveles. Pueden formar parte inherente de un individuo en términos de experiencias, conocimientos, habilidades, etc., pero también pueden encontrarse en barrios, en escuelas, en organizaciones, pero también a nivel político. Y en esa figura se ve un poco los activos y dónde se encuentran. Relacionando el SOCO, el sentido de coherencia, con la actividad física en los estudiantes, se asume que las actividades físicas tienen que encajar con los intereses y valores de los estudiantes. Doctora Gwendolyn, ¿nos permite un segundo? Perdimos el audio. No sé si sea algún problema en su conexión. Si pudiera revisar, de favor. A ver. No la escuchamos. A ver qué ha pasado. No, no la escuchamos. ¿No? Qué pena, pero A ver. es allá, ¿verdad? ¿Ahora? Ajá. ¿Un poco? Doctora María Constanza, ¿podría hacernos el favor de hablar a ver si es un problema desde Holanda o Claro que sería de sí, acá del colegio? estoy desde Colombia. De Colombia. Un afectuoso No se saludo. escucha tanto. Yo les escucho bien. Ok. Vamos a, si nos Tienen permite un momento, doctora Gwendolyn, es un problema de acá de la recepción. Ahorita vamos a resolverlo. ¿Lo intento de nuevo? Ya está. ¿Ya está? Adelante, ya está. Adelante, ¿Cuándo me adelante. habéis pedido? Yo- Sí, en la diapositiva anterior, básicamente. Vale. Gracias, y disculpen la cuestión técnica. Siempre pasa. Sí, siempre pasa.
A ver dónde me había quedado con mi Ritmo, doctora. Entonces, al inicio de la otra diapositiva, esta sí la alcanzamos a escuchar. ¿sí? Vale, Sí, adelante. Gracias, doctor. vale. Relacionado el shock con la actividad física y los estudiantes, se asume que las actividades físicas tienen que encajar con los intereses y valores de los estudiantes y que tienen que entender cómo participar en ellas y que tienen que percibir que disponen de los recursos y los conocimientos necesarios para utilizarlas. Esto implica la necesidad de que las escuelas relacionen las actividades físicas con los valores de los alumnos y les impliquen en la configuración de experiencias de estas mismas actividades físicas significativas. En ese sentido, el modelo salutogénico encaja perfectamente con el enfoque de las escuelas promotoras de la salud. Anima a todos los alumnos a explorar sus perspectivas y recursos dentro de sus contextos. Y esto puede contribuir a desarrollar sus habilidades para convertir los recursos en activos y planificar y seleccionar las opciones para su actividad física. La conceptualización de la agencia en el marco del enfoque de las capacidades proporcionó valiosas ideas en relación al significado de la actividad física en la vida de los estudiantes. Amartya Sen propone la noción de que las personas se esfuerzan por vivir la vida que desean de acuerdo con lo que valoran. El grado en que las personas pueden hacerlo está influido por sus dotaciones biológicas, su posición social y las opciones de elección que ofrecen los contextos físico y social, lo que determina su sensación de bienestar y salud. En esta noción, las personas son consideradas como personas responsables que pueden decidir conscientemente si actúan o no y elegir actuar de una manera en lugar de otra para perseguir lo que valoran. Para vivir la vida de esta manera, la persona debe tener los recursos, la libertad y las oportunidades para tomar decisiones que se ajusten a esos valores. Según Claassen, un filósofo holandés, un agente necesita percibir que tiene tanto la autonomía como la libertad para realizar los fines que tiene razones para valorar. Considera que la autonomía y la libertad son los principales componentes de la agencia. Para actuar, un individuo necesita tanto las capacidades de actuar como las oportunidades de acceder a opciones y recursos para perseguir objetivos sin que otros interfieran. Aparte de que las personas tienen que sentir autonomía y libertad para perseguir sus objetivos, el contexto tiene que ofrecerlo. Esta concepción de la agencia parece encajar bien con el contexto de la mejora de la actividad física en los estudiantes y con el marco teórico de las escuelas promotoras de la salud y la teoría salutogénica. Sitúa al estudiante como agente de su propia vida en el centro de la escena. Lo que importa es cómo este agente valora las oportunidades y los recursos para vivir la vida que aprecia. Por lo tanto, desde la perspectiva de la promoción de la salud, es esencial escuchar sus puntos de vista sobre sus experiencias y contextos e implicarlos en la configuración de las condiciones para emplear sus habilidades y recursos disponibles para vivir la vida que desean. Claassen relaciona su conceptualización de la agencia con las prácticas sociales en las que se mueven las personas. Los contextos escolares pueden considerarse prácticas sociales y esas prácticas consisten en complejas interacciones entre muchos elementos, como el enfoque político de la escuela, las características físicas y la infraestructura de los locales, así como elementos sociales, culturales, geográficos, históricos, pedagógicos y de gestión. Un paso importante fue entender cómo se relaciona la agencia con la actividad física para fomentar la capacidad para la actividad física durante toda la vida. Y esto fue un trabajo teórico. Construimos nuestra exploración y argumentación sobre la teoría salutogénica.
Consideramos que las dimensiones de la SHOC explican algunos de los procesos de razonamiento de los adolescentes para involucrarse en actividad física, pero no explican por qué actúan o no actúan. Una perspectiva de agencia en los enfoques salutogénicos podría ser útil para comprender mejor las diferentes elecciones que hacen los estudiantes en diversas situaciones. Y sería interesante e importante integrarlo en los enfoques salutogénicos en las escuelas. Como se puede ver en esta tabla, hemos desgranado el concepto de agencia del estudiante en relación con la actividad física, tal y como lo desarrolló Claassen. Esta conceptualización implica que para que los estudiantes se comprometan con la actividad física a lo largo de la vida, necesitan autonomía y ser capaces de perseguir sus propios objetivos relacionados con la actividad física. Además, necesitan experimentar la libertad al sentirse alentados por su contexto social y físico para incluir la actividad física en sus propios propósitos. El objetivo principal del trabajo que presento hoy fue explorar cómo puede fomentarse la capacidad de los estudiantes para la actividad física a lo largo de toda la vida, aplicando una lente salutogénica y de activos para analizar las perspectivas de los alumnos y las escuelas como prácticas sociales. El ámbito de la experiencia fue en los Países Bajos, en institutos secundarios, y trabajamos con alumnos entre 12 y 14 años. Hemos desarrollado 3 argumentos para los que es esencial implicar a los adolescentes en el diseño y la organización de su actividad física. En primer lugar, escuchar y respetar las opiniones de los niños y adolescentes es una obligación moral impuesta legalmente por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. En segundo lugar, está el argumento pedagógico de que la participación activa aporta beneficios para el desarrollo y el aprendizaje e influye positivamente en la motivación y el sentido de pertenencia o ownership. El tercero es que la participación activa crea estrategias e intervenciones más eficaces. Argumentamos el valor de añadir una perspectiva de agencia tanto a la teoría de escuelas promotoras de la salud como a la teoría salutogénica. Centrarse en la agencia implica que las intervenciones compartan o cambien el enfoque hacia los propios objetivos vitales de los estudiantes, proporcionándoles oportunidades realistas de co-crear condiciones en las que puedan actuar de forma autónoma y libre para perseguir lo que consideran vidas que valoran realmente. Como pueden ver en esta diapositiva, utilizamos 2 métodos de investigación-acción: la matriz de entrevistas estructuradas o SIM y PhotoVoice. Y la combinación de esos 2 métodos hemos bautizado IIIE. Y IIIE es Interactive Interviewing and Imaging, son los 3 Is. Y estos métodos permitieron a los estudiantes expresar sus perspectivas tanto en imágenes como en palabras y deliberar sobre ello con sus compañeros. The Structured Interview Matrix, o SIM, fue desarrollado para el análisis organizativo y la planificación estratégica y ofrece una metodología cualitativa interesante porque combina entrevistas personales y técnicas de grupos focales. Además, facilita la participación a través de discusiones de grupo y permite que cada voz sea escuchada en las entrevistas personales. Además, permite la participación de hasta 40 participantes. PhotoVoice es una herramienta participativa para identificar perspectivas y necesidades y ayuda a las personas a expresar sus ideas y a imaginar ideas relevantes para ellos y en nuestro caso sobre la escuela. Ayuda a llegar a los responsables políticos, gestores, directores del colegio o compañeros de clase de una forma diferente porque utiliza imágenes. En ese sentido también involucra a otros como participantes y como herramienta hacer que la gente hable de su propia realidad y de su vida cotidiana.
Los alumnos dialogaron sobre 4 temas relacionados con su actividad física que fueron derivados de los temas o las categorías de activos. En nuestro caso fueron talentos, pasiones, el entorno social y el entorno físico. Basado en varias sesiones, hemos adaptado los métodos a un entorno de aula. ¿Y qué contaron entonces los alumnos al deliberar sobre los 4 temas y cuáles son sus mensajes subyacentes? Algunos de sus comentarios están anotados en esta diapositiva, están en inglés, pero me imagino que esto funciona. Y en esa diapo muestro algunas de las fotos que los alumnos trajeron a las sesiones de fotovoz. Como pueden observar, hay fotos relacionadas con el ejercicio físico o el deporte, pero también de comida o de perros, o un perro. Mucho dependía, por ejemplo, de la manera que íbamos vestidos. Si llevábamos ropa de deporte, las ideas de los alumnos se enfocaron en deporte y el ejercicio físico y la actividad física. Pero con ropa de calle también pensaron y hablaron de otras cosas relacionadas con sus talentos y pasiones. Descubrimos que esas respuestas eran igual o incluso más importantes porque las historias detrás de estas fotos revelaban mecanismos importantes para motivar a los jóvenes en ciertas actividades. El análisis de los relatos sobre las fotos proporcionó un patrón que se puede ver aquí, que muestra un patrón fluido de elementos que influyen tanto en el mundo interno como en el externo de los estudiantes, así como en el de los demás. Las oportunidades que revela ese patrón son que los alumnos necesitan percibir las actividades físicas como significativas, atractivas y contextualmente posibles y manejables. Y B, utilizan una variedad de procesos de razonamiento para decidir si se comprometen o no. Este patrón, al igual que el modelo salutogénico, aclara la apreciación de los alumnos sobre la actividad física, su comprensión y gestión de las opciones de actividad física y si están relacionadas con los aspectos que consideran importantes. Sin embargo, el modelo no explica cómo actúan los alumnos en los contextos siempre cambiantes de su vida cotidiana. Se sienten libres para tomar decisiones basadas en lo que valoran y tienen la capacidad de hacer esas elecciones. Estudiamos a través de documentos y entrevistas y grupos focales con profesores cómo las dimensiones contextuales de la agencia podían reconocerse también en los diferentes elementos del enfoque escolar integral, de whole school approach. O sea que si los institutos escolares permitían el desarrollo de agencia en los alumnos. Por ejemplo, como la infraestructura de la escuela, el edificio, los patios de recreo, las instalaciones deportivas, mejoraba el conocimiento de las opciones de actividad física y la libertad para elegirlas. A continuación, utilizamos la teoría de la práctica social de Elizabeth Schoff. Estudiábamos sus 3 elementos para ver si las prácticas escolares permitían la agencia de los estudiantes en relación con la actividad física. Y los 3 elementos son el significado, lo hemos entendido como la visión y la misión de la escuela y el enfoque pedagógico en cuanto a su tarea en general y permitir el desarrollo de la agencia en los alumnos específicamente relacionado con la actividad física. El segundo elemento es el material, lo hemos entendido como el acceso a las infraestructuras, como los patios de recreo, el entorno natural y las carreteras, así como las opciones de actividad física que se ofrecen en las clases durante los recreos o antes y después de la escuela. Y tercero, las competencias hemos entendido como el estilo de gestión y las prioridades, las habilidades y los conocimientos prácticos de los profesores, el personal, los profesionales del deporte, municipales y otras partes interesadas en la práctica escolar y la comunidad
para proporcionar las condiciones para el desarrollo de la agencia de los estudiantes en relación con su actividad física. Los resultados sugieren que, además de ofrecer suficientes y variadas oportunidades de actividad física, la deliberación con los estudiantes sobre el significado de esas experiencias y su transferencia a otros contextos no está estructuralmente integrada en esas prácticas escolares. Y esto nos lleva a la discusión. En lo que respecta a la agencia de los estudiantes, descubrimos que ellos son capaces y están dispuestos a compartir sus puntos de vista sobre sus actividades físicas y quieren que sus aportaciones se tomen en serio. Esto indica su necesidad implícita de sentirse y convertirse en agentes con respecto a su actividad física. El desarrollo de esta agencia en el contexto escolar requiere enfoques participativos, escuchar las voces de todos los estudiantes e involucrarlos en la co-creación de una variedad de actividades físicas significativas y atractivas. Esto puede ayudarles a desarrollar su capacidad de actividad física y descubrir formas agradables de ser físicamente activos ahora y en el futuro. En lo que respecta a un enfoque de activos participativos en las escuelas, descubrimos que las perspectivas de los internos, eso quiere decir los propios alumnos, pueden diferir de las de los profesionales y que la forma en que se formulan las preguntas determina las respuestas de los alumnos. Esto puede implicar que el modo en que los profesores y los profesionales dan forma a las actividades físicas o las clases de educación física en el contexto escolar no se ajusta a lo que atrae e importa a los alumnos. El enfoque participativo de los activos y el protocolo del IIII aplicados en esta investigación mostraron que los estudiantes son capaces de identificar y compartir sus perspectivas sobre sus activos relacionados con las actividades físicas y deliberar con sus compañeros sobre su significado y uso con una influencia mínima de los investigadores. Creó una interacción, una comprensión mutua y una apreciación de los talentos, las pasiones y las preferencias. Permitió a los estudiantes reconocer los recursos ya existentes como activos y debatir su utilidad en el contexto escolar. Además, permitió a los alumnos ver y soñar lo que es posible y no solo lo que es. Esto resultó ser un primer paso esencial para posicionar a los estudiantes como agentes en la configuración de experiencias de actividad física que sean significativas para ellos en el contexto escolar. Los resultados muestran que los centros escolares se esfuerzan mucho por desarrollar las habilidades motrices de los alumnos y las oportunidades de moverse dentro y fuera de la escuela, y por presentarles nuevas experiencias de actividad física. Esto concuerda con el aspecto contextual de la agencia, ya que proporciona opciones para elegir. Sin embargo, para desarrollar la capacidad de los alumnos para la actividad física a lo largo de la vida, también es necesario que se les rete a reflexionar sobre sus experiencias y se les apoye para que las transfieran a sus contextos, fuera del contexto escolar. O sea, a la calle, a hacer deporte en una asociación, en el jardín de su casa. De lo contrario, los alumnos pueden ser solo participantes pasivos en las actividades de actividad física de la escuela sin interiorizar lo que esas experiencias significan para ellos y cómo pueden utilizarlas y traducirlas para cumplir sus propósitos. Dado que los centros escolares se ven desbordados por las peticiones de que aborden todo tipo de aspectos en sus prácticas pedagógicas y escolares, es esencial subrayar que se propone un cambio de enfoque hacia el desarrollo de la agencia de los alumnos como un elemento integrado en los enfoques pedagógicos y no como un añadido a las prácticas escolares. Descubrimos que tanto la teoría salutogénica como el enfoque de las capacidades se basan en la idea de que las personas se esfuerzan por experimentar una buena calidad de vida y bienestar.
En la salutogénesis, la calidad de vida se describe como la capacidad de llevar una vida activa y productiva. En el enfoque de las capacidades, the capability approach, se describe como la libertad que una persona puede ejercer en su contexto para elegir la vida que tiene motivos para valorar y alcanzar así el bienestar. Este énfasis en la elección de la vida que uno valora vivir, reconociendo a las personas como agentes responsables de sus propias vidas, proporciona una perspectiva adicional y una aportación importante para las estrategias de salud pública. Implica que, a pesar de la urgencia de un tema o mensaje de salud pública, como el relacionado con la actividad física, es vital que los métodos y enfoques se alineen con los propios objetivos de las personas y las posibilidades que ven para influir en sus estilos de vida y sus contextos. Incluir la agencia en el modelo salutogénico de la salud puede arrojar luz sobre una dimensión oculta de la calidad de vida que va más allá de centrarse en los recursos y activos para hacer frente a los factores estresantes y las circunstancias, centrándose en la consecución de objetivos vitales valorados personalmente. Desplaza el énfasis hacia la autonomía humana y la libertad de actuar para alcanzar una serie de objetivos vitales valiosos dentro de los diversos contextos del bienestar individual. Añadir una perspectiva de agencia a los enfoques salutogénicos en las escuelas podría ser útil para entender mejor por qué los estudiantes toman diferentes decisiones y actúan de manera diferente en diversas situaciones, ya que esto reconoce a los estudiantes como agentes activos en sus propias vidas. Argumentamos que centrarse únicamente en el comportamiento no estimula a las personas a desarrollar las capacidades que necesitan para tomar las decisiones y vivir las vidas que valoran. Basándonos en los estudios de esa tesis, defendemos un enfoque diferente. Permitir que los estudiantes desarrollen su autonomía, dándoles espacio y libertad para pensar, reflexionar y organizar las actividades físicas de forma personalmente significativa. Esto les animará a desarrollar su conciencia crítica sobre cómo transformar sus estilos de vida y su contexto para llegar a ser o permanecer físicamente activos de formas que se adaptan y se ajusten a sus propósitos. Los profesionales pueden proporcionar las condiciones, pero no deben determinarlos. En cuanto a los métodos, observamos que en particular el uso de los métodos SIM y Photovoz y línea de tiempo que hemos también utilizado en la evaluación permitió el compromiso activo de los participantes en la recopilación de datos, lo que aumentó la fiabilidad de los datos. La adaptación de los métodos SIM y Photovoz proporcionó herramientas tanto para la investigación como para la práctica que se utilizaron con toda una clase de estudiantes. Esos métodos ofrecieron la oportunidad de que se escucharan todas las voces, así como una síntesis participativa y una validación de los resultados in situ, ya que todos esos métodos funcionan con reflexiones individuales, diálogos en grupo y rondas de reflexión general y retroalimentación o feedback. Además, se contó con un amplio abanico de participantes en el estudio y nuestro enfoque permitió captar múltiples perspectivas y proporcionó una rica variedad de tipos de pruebas. Empleamos a nuestros estudiantes de grado en educación física como ayudantes de investigación para implicar a grandes grupos de estudiantes en diálogos subgrupales. Esos aprendices podían empatizar fácilmente, comprender el lenguaje de los jóvenes y las perspectivas, y era más probable que se les considera compañeros. Esto permitió crear un entorno seguro en el que pudieran participar todos los alumnos y estudiantes. Además, la participación activa de los alumnos contribuyó a desarrollar sus competencias profesionales y su visión de su futura práctica docente. Para terminar, espero que el mensaje que se lleven sea
que para que las escuelas eduquen a sus alumnos para que sean capaces de ser físicamente activos, son esenciales 3 cosas. Primero, escuchar las perspectivas de los estudiantes, proporcionándoles el espacio para desarrollar su agencia, para descubrir, desarrollar y experimentar las actividades físicas que son significativas para ellos. En segundo lugar, facilitar a los alumnos la reflexión sobre sus experiencias de actividad física en el contexto escolar. Y tercero, que las escuelas apoyen a los estudiantes para que transfieran esas experiencias a sus otros contextos vitales. Eso requiere una cultura escolar en la que se adopta y se practique la agencia como un principio pedagógico coherente. Muchas gracias y estoy abierta a vuestras observaciones y preguntas después de la siguiente charla. Muchas gracias, doctora Gwendolyn. Muy interesante sus estudios. Y precisamente acá en México, el día de ayer celebraban el Día de los Maestros y Maestras. Las reflexiones y sus estudios seguramente algo nos tendrán que decir, ¿no? Escucha uno entre los maestros de que, los estudiantes pueden ser pasivos, ¿no? Pues claro, porque no les damos la oportunidad de ser co-creación, no nos escuchamos. Muy interesante. Y también metodológicamente, ¿no? La matriz de entrevista estructurada, la fotovoz. Muchas gracias. Le recordamos que nos pueden hacer las preguntas a la doctora Gwendolyn o a la doctora María Constanza en Facebook y nosotros lo vamos a leer al final. Ahora doy paso a la siguiente presentación. La doctora María Constanza Granados Mendoza de la Universidad Nacional de Colombia con su tema de salutogénesis, retos, aprendizajes, experiencias y caminos. Me voy a permitir también leer un resumen, un currículum abreviado de la doctora. Ella es psicóloga, consultora internacional en promoción de la salud, fundadora de la Red Colombiana en Instituciones de Educación Superior y Universidades Promotoras de Salud, miembro del equipo coordinador de la Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de Salud, autora de diversas publicaciones en promoción de la salud. También ella es consultora en procesos encaminados a promover la salud en diferentes países y en procesos colaborativos con la Organización Panamérica de la Salud, Oficina Regional, redes de universidades promotoras de salud y universidades, coordinadora del proceso colaborativo, promoción de la salud en Latinoamérica, Abya Yala, Caja de Herramientas, miembro comité de diversos congresos. Ella obtuvo el Premio Internacional RIUPS, categoría Innovación Alcance Regional, con sede en Portugal en el 2022. También el reconocimiento internacional por contribución al desarrollo de redes nacionales y estatales de universidades promotoras de salud en el 10º Congreso Iberoamericano de Universidades. Pues sin más, le agradecemos y le cedemos la palabra a la doctora María Constanza. Adelante, por favor. Bueno, muy buenas tardes desde Colombia. Muchísimas gracias por la invitación, no solamente a participar en el ciclo, sino en este momento del ciclo. Digo que en este momento porque hemos tenido la posibilidad de escuchar conferencias desde lo conceptual y compartir experiencias, un compartir desde distintos lugares y rincones del mundo, desde salutogénesis. Y creo que este momento es como el corazón del proceso en donde vale la pena poner a dialogar la teoría con las prácticas diversas que se han ido presentando. Sí, es muy interesante la experiencia desde promoción de la salud en Latinoamérica porque convoca a 14 países y venimos trabajando en el tema de promoción de la salud desde perspectivas emancipadoras. Entonces es para mí muy interesante poder compartir con ustedes y, como les decía, poner a dialogar la teoría con las prácticas y recuperar reflexiones de lo que hemos recorrido en este camino de este ciclo. Tenemos algunos elementos conceptuales muy valiosos que se han planteado en las anteriores intervenciones. Tenemos experiencias de una riqueza enorme como la que nos acaba de compartir Gwendolyn. Y algo fundamental es detenernos a reflexionar
y a recuperar aprendizajes. Y creo que básicamente la invitación que yo les voy a hacer es justamente eso. Recapitulemos, revisemos el camino recorrido y el camino por recorrer, recuperemos aprendizajes, revisemos los retos que tenemos, en especial en la formación de recurso humano que trabaje por la promoción de la salud y que enriquezca lo que viene haciendo con los aportes de la salutogénesis. En esta invitación que yo les hago, hay varios elementos importantes en esa reflexión en la que quiero que nos detengamos juntos. Hay elementos fundamentales tales como cómo es esa interacción entre lo individual y lo comunitario. Cómo se da esa interacción para realmente hacer vida propuestas de promoción de la salud y desde la salutogénesis. ¿Cuáles aprendizajes han surgido? Y entonces en las presentaciones nos dicen elementos importantes a considerar, como nos decía Gwendolyn hace un instante. Y entonces vamos a recuperar esos aprendizajes en camino a clarificar cómo podemos hacer posible este camino que nos propone la salutogénesis. Pero aquí hay en esta diapositiva otro elemento importante y es el contexto. ¿Qué tiene que ver el contexto? Bueno, quizás mucho, y a veces nosotros nos centramos en nuestra intervención y decimos, bueno, voy a prestar especial atención a esta comunidad, a este entorno específico, sea universidad, sea municipio, sea ciudad, sea universidad, y vamos a poner nuestra atención allí y desde ahí vamos a pensar cómo enriquecer lo que hacemos desde una perspectiva salutogénica. Y eso es muy importante, lograr entender las particularidades y las diversidades de los territorios, de las comunidades y de los entornos. Y que cuando decimos entorno escuelas o entorno universidades, no nos referimos a algo homogéneo, sino a algo amplio, heterogéneo, en donde hay una diversidad inmensa. Por ejemplo, Universidad Nacional de Colombia, decimos Universidad Nacional, sí es una universidad pública grande, la más importante de Colombia, pero tiene 9 sedes y cada sede en una región de Colombia es diferente. Y cuando les digo que pensemos en el contexto, se los voy a plantear en 2 niveles, porque resulta que, claro, tenemos que mirar nuestro territorio, pero tenemos que mirar el momento histórico que estamos viviendo. Tenemos que ver los modelos de desarrollo, pero también los saberes hegemónicos en torno a la salud. Porque en ese contexto nosotros construimos con la gente las intervenciones, pero no somos ajenos a ese contexto. Entonces tenemos que analizarlo y tomar postura. De tal forma que cuando nosotros construimos procesos en favor de la salud, nosotros nos conectamos con esa parte individual en donde nosotros nos relacionamos con los otros y con lo otro, pero tenemos que tener en cuenta las condiciones y los entornos y los modos de vida, pero tenemos que hacer miradas mucho más abarcadoras y tenemos que pensar en una salud global que va más allá de las fronteras. Una salud que nos lleva a pensar no solamente en los determinantes globales de la salud, sino muy especialmente en la determinación social de la salud. Y no solamente en factores de riesgo para enfermar, sino en comprensiones que realmente nos lleven a agenciar procesos transformadores y que nos lleven a contribuir a movilizarnos de modelos de desarrollo que son hegemónicos en los que estamos viviendo, que realmente permean al mundo entero, que generan y perpetúan inequidades y que nos consumen, que conducen a la injusticia social hacia transformaciones que nos lleven a modelos de desarrollo que hagan posible el bienestar y la vida. Y ahí es un reto fundamental, en donde nuestro accionar realmente tiene muchísimas más posibilidades de incidir. Quiero que miremos esta imagen porque esta imagen es coherente con este reto asociado a los modelos de desarrollo. Modelos de desarrollo que generan maltrato o violencias, en los que se naturaliza la injusticia social, en donde hay un rechazo radical a las diferencias, donde se genera soledad, desarticulación, fragmentación, competencia e individualismo.
Y algo muy importante, voy a traer las voces desde América Latina, desde nuestro proceso colaborativo y desde América Latina. Boaventura de Sousa nos dice, en este modelo de desarrollo una parte de la humanidad queda descartada y tratada como desechable. Y pensemos en nuestros países y pensemos en lo que se genera para construir el desarrollo desde el norte y qué se genera en el sur. Y qué se genera en nuestras ciudades y qué se genera en nuestros países en donde la mayoría está abajo y donde esa subordinación y esa humanidad que es descartada y tratada como desechable es la mayoría, no la minoría. Y donde el mismo modelo de desarrollo nos pone el satisfactor afuera y sentimos que la libertad es para consumir, para destruir, para someter, subordinar y violentar. De tal forma que la economía global está basada en la fantasía de un crecimiento ilimitado que se traduce en una ilimitada agresión a los límites del planeta, los ecosistemas y las especies. Fijémonos, estas fotos son actualizadas de guerras y violencias actuales que están aconteciendo de destrucción de vidas, no solamente vidas humanas, sino destrucción de la vida en el mundo. Y sintamos cómo esta realidad no nos es ajena y no somos espectadores. Esa realidad de esas injusticias que se construyen y se perpetúan y que matan a la población en gran escala, que muestran esa injusticia en la que vivimos y que no estamos decididos a transformar. Cuando Jaime Breil, desde Ecuador, y traigo ahora la voz de él, nos habla de esto, nos habla de procesos protectores y procesos deteriorantes distintos, en los que están subsumidas las comunidades y los individuos, en donde estamos todos, pero seguimos alimentando. Las inequidades se evidenciaron en la pasada pandemia, pero no solamente se evidenciaron, sino se exacerbaron y volvemos a naturalizarlas y asumir que eso es natural. Es natural y ahora traigo desde Bolivia la voz de Rafael Bautista y él nos dice, este modelo de desarrollo de relación con consumo de la naturaleza nos lleva a dominar y a consumir y es una economía que solo sabe producir destruyendo y entre más se desarrolla, más se destruye. Y nos plantea que sí son posibles maneras de vivir más equitativas, más respetuosas de la vida toda y en el mundo en el que quepamos todos. Traigo la voz de Óscar Feo, Ana María Rodríguez, Francis Saavedra, Pedro Alcalá y Juan Quintana que nos dicen estamos ante una crisis multidimensional que afecta todas las áreas de la vida. Es la crisis de un modelo de producción y consumo insostenible que amenaza la vida del planeta. Es la crisis terminal del patrón civilizatorio. Y desde allí estamos hablando de una crisis civilizatoria y de la necesidad que las transformaciones que hagamos desde promoción de la salud realmente nos lleven al cuidado de la vida toda. Y ese cuidado de la vida toda nos habla Jaime Breil y nos dice cómo desde las universidades, desde la construcción del recurso humano que trabaje por el cuidado de la vida, tenemos que trabajar en esa sociedad centrada en la vida, la equidad y la plena bioseguridad basada en la comunidad. Dentro de ese contexto, donde lo hegemónico está en esa destrucción de los recursos, también hay algo hegemónico en el saber y en el conocimiento, lo que es validado, lo que es valorado, lo que es difundido, lo que es aceptado, lo que es reconocido. Y entonces aparece ese modelo biomédico como la manera de comprender las realidades del mundo, en contraposición a una invitación a ver mucho más allá, a ampliar la mirada, que es realmente el esfuerzo que quiero hacer hoy con este espacio de reflexión que quiero abrir en este momento corazón del ciclo de formación. Esa hegemonía del modelo biomédico que naturaliza que sintamos que pensar en salud es pensar en ausencia de enfermedad y comprender lo patogénico, lo que implica fragmentar para explicar, para intervenir, y que nos lleva realmente a gestión de riesgos
y que nos lleva realmente a sentir que la acción en salud se agota aquí. La propuesta desde lo salutogénico nos dice, oiga, hay algo más. A ver, profesionales de la salud, hay algo más que sencillamente pensar en la salud de los otros como ausencia de enfermedad. Pero en los retos quiero hacer un énfasis importante. En ese esfuerzo integrador no podemos pasar de pensar que hay unos factores que favorecen la enfermedad y hay otros factores que favorecen la salud y ahora vamos a pensar en una cosa en vez de la otra. Pienso que el reto más importante es pensar en la I en lugar de la O. ¿Eso qué quiere decir? Que claramente coexisten factores que favorecen enfermedad con factores que favorecen la salud y que lo que necesitamos es miradas integradoras que nos permitan ver más, que nos permitan ampliar la mirada y que nos permitan asumir retos que nos lleven a movilizarnos todos desde este modelo hegemónico a tener unas miradas más amplias que enriquezcan lo que hacemos. Entonces no es en contraposición, no es en vez de, es una mirada integral que nos muestre que está lo patogénico que nos permite un nivel de comprensión y está lo salutogénico que nos amplía ese nivel de comprensión, que existen unos riesgos, pero también existen unos activos y que definitivamente cuando logramos miradas integrales e integradoras podemos aportar más y podemos conectarnos con una salud asociada a bienestar, a buen vivir, a calidad de vida, a vida en plenitud. Y podemos ser conscientes que ese bien público y derecho humano esencial debe garantizarse, no para algunos, no para los que están ahí paraditos encima de la mayoría, sino para todos países en desarrollo, para todos países desarrollados, de tal manera que nuestros recursos sean para el cuidado de la vida para todos. Y allí nos instalamos ya no solamente en yo te cuido, sino en nos cuidamos y pensamos en eso que favorece la salud y la corresponsabilidad e insisto en el I en lugar del O. Y en esta gráfica me permití incluir estas piezas de puzzle que nos muestran, mire, es un complemento, claro, tenemos fuerza en atención y prevención, muy importante. ¿Cómo desarrollamos fortalezas a nivel de promoción? Tenemos fortalezas desde lo patogénico. ¿Cómo desarrollamos fortalezas desde lo salutogénico? Nunca separando y diciendo en vez de, en lugar de, sino cómo enriquecemos lo que venimos haciendo con esas apuestas por la promoción de la salud y cómo nos movilizamos de formas de relación verticales hacia formas de relación que nos llevan a construir con otros. Otro elemento muy importante es que asumimos que cuando se habla de promoción de la salud se habla de la misma cosa y todos hablamos de lo mismo y hay una sola manera de hacer promoción de la salud. Pero resulta que hay distintos tipos de promoción de la salud. Ya hay algunos tipos de promoción de la salud mucho más colonizadores en donde decimos nosotros, lo que quiero es que los otros hagan lo que yo experto considero que es importante para su salud. Entonces yo les digo, realice actividad física, 30 minutos de ejercicio vigoroso porque eso lo va a ayudar a estar saludable. Yo experto le digo qué hacer. Colonizadora en la medida que no da lugar a la voz del otro, sino que le decimos qué hacer desde esa relación vertical. Muy cercana al tema preventivo, y muy cercana a conceptos tradicionales de empoderamiento, en donde justamente esperamos que el otro haga, otro individuo y otra comunidad haga lo que consideramos importante. Desde promoción de la salud en la región de las Américas, en Latinoamérica, hacemos un énfasis muy importante en apuestas emancipadoras. Propuestas emancipadoras de promoción de la salud. Y hay una invitación a leer a dos autores en América Latina fundamentales, María del Consuelo Chapela, Adriana Lacino, y el artículo que se publica en nuestra caja de herramientas, las promociones de la salud que hacemos, que nos llevan a pensar, sí, tenemos que también comprender que promoción de la salud no es un solo tipo de promoción de la salud, que tenemos que tomar postura y decir, yo me paro desde modelos prescriptivos, desde relaciones verticales y le digo a los otros qué hacer y asumo que eso es promoción,
o yo me paro en relación horizontal con los otros individuos y comunidades y promuevo procesos en los que se desarrollan capacidades, en los que se fortalecen las comunidades, en los que las voces dialogan. Y desde allí, entonces estamos hablando de una promoción de la salud emancipadora que le apuesta al ejercicio y desarrollo de la capacidad saludable de las personas y sus colectivos, en la voz de Chapela. Fijémonos en esta hermosa definición de promoción de la salud emancipadora, que nos pone a pensar en que salud es mucho más de lo que el modelo hegemónico nos plantea. El ejercicio y desarrollo de la capacidad saludable de las personas y sus colectivos que se expresa en perfiles epidemiológicos que resultan de una manera más justa, libre, buena, bella y sabia de existir en la sociedad. Miremos la manera como funcionamos, esa perpetuación de inequidades que pasan de generación en generación y perpetúan unas diferencias enormes en el acceso a recursos y posibilidades de tener una vida buena. Y vamos a tener la certeza que sí existen maneras más buenas, bellas y sabias de vivir en sociedad. Y existen maneras de gestionar la salud que van mucho más allá de prescribir y de prevenir y atender la enfermedad y que nos abren un abanico de posibilidades hacia realmente favorecer la salud, la calidad de vida, la vida buena, el diálogo de saberes, la participación. Y pensemos en lo patogénico y lo salutogénico como parte de un todo. Porque tampoco tiene sentido, y creo que es uno de los aprendizajes que nos han ido quedando en todas las presentaciones anteriores, decir, en contraposición con esa mirada que se centraba en riesgos y en lo patogénico, ahora vamos a hablar de lo salutogénico, porque lo que necesitamos es construir comprensiones integrales para poder hacer manejos integrales. Y lo que necesitamos es, en esa comprensión integral, trabajar con las comunidades, con los individuos y no desde nuestra voz experta. Y lo que necesitamos es aprender a movilizarnos de ese camino que sentíamos que era el único posible hacia caminos que realmente nos permitan trabajar con las personas, con las comunidades y construir con ellos. Este gráfico que les traigo creo que recupera otro aprendizaje importante porque solemos pensar que es algo lineal tener más o menos salud y entonces en una puntica de la línea está menos y en otra puntica de la línea está más. Pero en la realidad eso no pasa así ni en las personas ni en las comunidades. En la realidad es un proceso complejo en donde incluso lo que nosotros hacemos en la gestión de salud nos permite lograr más salud, más calidad de vida, más oportunidades, más desarrollo de capacidades, más cuidado de la vida de los seres vivos, en esa conexión con la vida toda. Entonces, la invitación allí es a tener unas miradas complejas que nos lleven a pensar también en esas conexiones para la vida, pero en ese camino que más que lineal es un camino en espiral en donde podemos acercarnos a tener más o menos salud, individuos, comunidades, seres vivos y todos en interacción. Traigo aquí nuevamente la voz de Jaime Brey, que nos habla cómo en este tener más o menos salud, nos dice, los sujetos están subsumidos en modos y condiciones de vida impuestas por un todo social, son dinámicas de acumulación de capital. Y nos habla cómo estamos en riesgo de padecer enfermedad de manera diferencial según clase social, género y etnia, y no desde la mirada tradicional de determinantes sociales que nos hablan de factores de riesgo aislados, sino esa interacción entre la clase social, el género y la etnia que nos ponen en condiciones distintas. Y no pensando en que sí, hay cosas que nos llevan a tener más o menos salud, esos factores de riesgo individual relacionados con edad, con decisiones individuales, con estilos de vida y que responsabilizan a las personas, sino pensar realmente en esos modos de vida. Y pensar que nuestra gestión tiene que ir mucho más allá de la atención y el manejo. Si nos quedamos en la atención y manejo, pues vamos a tener a las personas encerradas en este círculo
en donde se enferman, las atendemos, aliviamos síntomas, pero se enferman y tenemos un incremento de enfermedades crónicas, de enfermedades no transmisibles generadas por unas condiciones de vida. Y entonces tenemos que ver más, ampliar la mirada. Y ampliar la mirada nos implica pensar realmente en cómo trabajar desde promoción de la salud. Cómo lograr el desarrollo de capacidades, cómo favorecer y garantizar la participación. Normalmente cuando uno asesora procesos de intervención dicen no utilice el verbo garantizar porque es muy fuerte. Hablemos de promover, no. Promover es un verbo flojo. Necesitamos garantizar participación, garantizar escuchar al otro, garantizar conexión con el ambiente, garantizar condiciones para la vida, garantizar comprender modos de vida, garantizar que lo salutogénico complemente lo patogénico, que enriquezcamos nuestras intervenciones teniendo en cuenta eso que hacemos y cómo lo salutogénico enriquece lo que venimos haciendo. Nos permite ampliar la mirada. Aquí me quiero detener en la conexión que existe entre lo individual y comunitario, porque muchas veces desde lo conceptual hay una referencia explícita a lo individual en aspectos importantes relacionados con lo salutogénico que necesitamos desde los cómo hacer explícito en lo comunitario. Entonces, el énfasis que voy a hacer allí tiene que ver con esa relación entre individual y comunitario, esa profunda relación que la logramos ver cuando trabajamos con la gente y no para la gente. Y cuando decimos, oiga, sí, quiero ver más, quiero ampliar la mirada. Porque si yo amplío la mirada desde esto que para nosotros es hegemónico, podemos tener un mayor poder transformador. Un poder transformador que trascienda lo que venimos haciendo. Me voy a detener en algunos conceptos en ese juego entre lo individual y lo comunitario. Y quiero desde la experiencia que hemos tenido en el proceso colaborativo que les mencioné de que estamos trabajando desde América Latina, hacer algunos énfasis en aprendizajes importantes en esa relación entre lo individual y lo comunitario. Primera reflexión en este sentido. Si nosotros queremos lograr mejoras sostenidas en la salud, es decir, dejamos de acompañar esta comunidad, pero esta comunidad se fortaleció en sus capacidades, en sus procesos colaborativos, nosotros necesitamos favorecer cambios individuales y sociales que generan un mayor impacto y mejoras sostenidas. Entonces tenemos que pensar en esto individual y comunitario. Y cuando pensamos en afrontamiento, no tenemos que pensar cómo logramos que los individuos piensen yo lo logré, sino que individuos conscientes de su interdependencia piensen en cómo comprender, enfrentar y superar juntos algo que sienten que los supera y que lleven a pensar qué recursos tenemos, cómo podemos colaborar, cómo podemos construir juntos, aprovechando nuestros activos, nuestros recursos, dando respuesta a nuestras necesidades. Y fíjense cómo allí el aprendizaje importante es pensar en cómo construirse nosotros podemos, que conceptualmente nos conecta con un concepto maravilloso, potente, que es el concepto de autoeficacia comunitaria. Ese desarrollo de capacidades, pero también ese desarrollo de sentimientos de autoeficacia en donde sentimos como comunidad, nosotros podemos. Comunidad escuela, comunidad universidad, comunidad ciudad, comunidad en nuestros países. Y decimos, nosotros podemos trabajar en esas transformaciones en favor de la salud y al cuidado de la vida. Y en esas transformaciones y en ese juego entre lo individual y comunitario, aparece la palabra participación. Tal vez en todas las anteriores conferencias se ha hablado de la participación. Desde Alma Ata se ha hablado de la participación y se dice, pero es que sin participación no hay salud. Y el pueblo tiene derecho y el deber de participar individual y colectivamente.
Pero en la práctica, cuando uno analiza las experiencias que se plantean desde el modelo biomédico, ¿qué sucede? Que la colaboración es, así están las actividades que yo programo y porque yo necesito reportar cobertura. Y no hay una verdadera participación. Entonces, volvemos al verbo garantizar. ¿Cómo logramos enriquecer nuestras intervenciones para garantizar la participación, siendo conscientes que en la vida real, sin participación no hay salud? ¿Y esto qué implica en lo colectivo? Recuperar aprendizajes y a plantearnos preguntas de reflexión. ¿Qué aprendimos? ¿Qué ayudó? ¿Qué apoyos tuvimos? ¿Cómo nos hace sentir habernos logrado conectarnos con esos sentimientos de autoeficacia? Algo muy importante aquí son estas palabras que nos deben resonar si realmente vamos a trabajar desde propuestas de promoción de la salud emancipadora y desde propuestas desde lo salutogénico. Tenemos que fortalecer sentimientos de interdependencia. No es yo, no es lo mío, es lo nuestro. Sentimientos de solidaridad, sentimientos de pertenencia a nuestra comunidad, cohesión social, corresponsabilidad, complemento para trabajar juntos. Miren lo interesante. Nosotros trabajamos en el desarrollo individual y comunitario. Esto nos implica fortalecer capacidades, fortalecer autonomía, fortalecer corresponsabilidad, sinergias, procesos colaborativos, diálogo de saberes, ampliación de perspectivas. Pero hasta aquí el camino sería insuficiente si nosotros no fortalecemos la cohesión social. Traigo aquí este concepto de cohesión social que nos habla de una calidad de interacciones entre miembros de una comunidad, basada en relaciones sociales resilientes, y ahora voy a trabajar ese concepto, una conexión emocional positiva a una comunidad y un fuerte foco en el bien común. Y entonces, fijémonos que ahí lo salutogénico, lo palutogénico se complementan, pero podrían ser insuficientes si nosotros no fortalecemos esa cohesión social y esa conciencia de interdependencia, que son las que van a permitir desarrollar el máximo potencial de las personas de la comunidad para aportar a su bienestar y desarrollo. Y entonces esa conexión con recursos es importante, pero insuficiente si no fortalecemos la calidad del vínculo, si no fortalecemos el sentido de pertenencia, si no fortalecemos ese interés por el bien común y la corresponsabilidad. Y ese afrontamiento del que hablamos desde la salutogénesis nos lleva realmente a ver mucho más allá que la punta del iceberg y nos lleva a decidir que si nosotros queremos trabajar desde aquí, tenemos que lograr miradas integradoras y tenemos que ampliar la perspectiva, salirnos de caminos conocidos y de espacios seguros. Introduciendo los conceptos de resiliencia individual y comunitaria en contextos de violencias que vivimos en nuestros países, a los que no son ajenos ninguno de los países, a los que nos afronta realidades tan grandes como la migración masiva que afecta en este momento a todo nuestro planeta. Las violencias, esa destrucción de la vida. Considero que es muy importante retomar conceptos como la resiliencia que nos remita a esa posibilidad de florecer en la adversidad. ¿Cómo fortalecemos esa resiliencia comunitaria y aportamos herramientas a las comunidades para sobreponerse ante situaciones adversas e incluso florecer? Y yo les anunciaba que quería trabajar algunos comos, porque me parece muy importante. Fijémonos cómo este concepto de resiliencia vuelve a hablar de participación, pero cuando dice se implican, vuelve a hablar de pertenencia y nos habla también de anticiparnos y a organizarnos de tal manera que nos fortalecemos. Estamos hablando de desarrollo de capacidades. ¿Qué favorece la resiliencia comunitaria? Algo que hemos visto en todas las presentaciones anteriores. Actuar conjuntamente. Gwendolyn nos decía hace un momento esa posibilidad de devolver a los pares y trabajar con ellos. Entonces, actuar conjuntamente.
fortalecer esos sentimientos de eficacia colectiva, autoeficacia comunitaria. Esa sensación de vale la pena, sí podemos, juntos lo podemos lograr, que nos lleva a un compromiso activo, pero que tiene de base una identidad cultural que nos dice pertenecemos, esto es nuestro. Y esto nos fortalece esa autoestima colectiva en donde sentimos que realmente somos capaces de lograr si trabajamos juntos, si trabajamos colaborativamente. Y retomo aquí el concepto de coherencia, que lo hemos visto en muchas de las presentaciones anteriores. Decíamos esa comprensión de experiencias como vitales, como significativas, esa posibilidad de involucrarme al punto que le da sentido a mi existencia, eso que yo trabajo y construyo con mi comunidad. En los instrumentos nosotros cuando hablamos de la comprensión desde lo cognitivo, entonces hay preguntas que fíjense cómo remiten al individual. ¿Te sientes comprendido? Cuando te ha sucedido algo, percibes que lo mereces, tienes claridad, pero yo aquí quiero hacer el énfasis entre la conexión entre lo individual y lo comunitario y cómo tenemos que fortalecer la eficacia colectiva. Desde nuestra experiencia, el fortalecimiento de la autoeficacia colectiva implica acciones sencillas como que para la gente sea evidente el cambio que se va logrando, que podamos reflexionar juntos, recuperar aprendizajes y reflexionar juntos, enriquecer los procesos con los aprendizajes que vamos teniendo, visibilizar avances y beneficios, ser reconocidos, no tener roles protagónicos, sino esto es una construcción colectiva. La importancia de aprender de las dificultades. En lo tradicional hablábamos de buenas prácticas y se decía qué importante la replicabilidad y que se copien en los distintos contextos y realmente lo más importante aquí no es replicar lo que otros hicieron, sino aprender de las dificultades, recuperar aprendizajes para enriquecer los procesos y tener en cuenta que los procesos están contextuados, son particulares y no hay fórmulas mágicas que se puedan llevar a todos los contextos. Y proyectar en términos de proceso, ¿esto implica qué? Que los procesos son de largo aliento, las transformaciones sociales son de largo aliento y esto implica abrazar la incertidumbre, saber que cuando yo le digo al otro qué hacer, sé qué va a pasar, me puede o no hacer caso. Pero cuando construimos juntos, todos ampliamos la mirada, todos ampliamos nuestras perspectivas. Todos construimos juntos y sabemos que podemos. Y entonces lo que se hace visible ya no es lo mío, sino es lo nuestro. Nuestras redes, nuestra comunidad, nuestros recursos, nuestros activos, nuestros aprendizajes, nuestros logros. A nivel conductual, lo individual nos remite a la toma de decisiones en las dificultades en tu vida. A nivel comunitario, en esa relación que quiero que hagamos hoy, nos remite a la cooperación para afrontar a la reflexión como eje de la construcción colectiva para la generación de acciones transformadoras y a la recuperación de aprendizajes. Algo muy importante que tenemos que desaprender del modelo tradicional es que la información es considerada como un objeto que se controla porque le da poder a algunos actores sociales, por ejemplo, desde el área de la salud, que sentimos, mire, esto nos da el poder de decidir y de decirle al otro qué hacer. Hacia un acceso a la información, porque es un recurso y tenemos nuevamente el verbo, garantizar el acceso. Y entonces, entender la información como un recurso para el desarrollo es lo que nos permite realmente esa transición. Y cuando hablamos del significado a nivel motivacional, lo que es interesante para nuestra vida, pensémoslo a nivel comunitario. Lo que fortalece la pertenencia, nuestra comunidad, nuestro desarrollo, el desarrollo mutuo, posibilidades gano-ganas, conciencia de interdependencia. Quiero que miremos esta gráfica que nos habla de los distintos niveles de participación, porque desde el modelo biomédico normalmente nos movemos en el círculo rojo, en donde en el mejor de los casos dosificamos la información que damos, pero la participación no es real.
Esto es un camino conocido. ¿Cómo podemos movernos hacia caminos en donde en la voz de Chapela el otro es agente de su salud? Yo lo miro con respeto profundo y dialogo con él. Y construyo espacios de corresponsabilidad para el cuidado mutuo y para el cuidado de la vida. Y entonces, fijémonos cómo allí hay un reto para aprender. Caminos no tan transitados, no tan conocidos, porque para nosotros el otro individuo comunidad desde el modelo biomédico es un objeto de intervención, en donde yo tengo unos indicadores que debo cumplir y que debo reportar, hacia un otro que es un ciudadano agente de su salud y corresponsable, con el que nos complementamos para lograr transformaciones importantes. Esto que estoy trayendo aquí es una gráfica que elaboré con base en Chapela, que cuando nos habla de movilizarnos de ese lugar conocido, nos dice el otro tradicionalmente lo asumimos como alguien que necesitamos que asuma lo que yo sé que es tan importante para cumplir con indicadores, que asuman como propio lo que sabemos en ese camino conocido, que normalmente son indicadores de cobertura y no de proceso, hacia una mirada mucho más amplia, donde esos seres ciudadanos encontramos razones comunes por las cuales existir, encontramos esperanza y responsabilidad común, construimos juntos. Y entonces, desde allí, fíjense que vuelve a ser importante en los cómo pensar en la reflexión juntos, no de los expertos que le decimos a los otros, sino cómo nos sentamos con la comunidad y hacemos planes de acción acompañados de procesos reflexivos en los que recuperamos aprendizajes de las dificultades, en los que enriquecemos los procesos, en los que desarrollamos capacidades, en los que fortalecemos sinergias. Y es así como esa mirada realmente nos lleva a pensar en lo individual, en lo comunitario, en los riesgos, pero en los activos, y a trabajar desde comprensiones integrales por manejos integrales y maneras justas, sabias de vivir en la sociedad. Entonces, los cómo nos implican desaprender algunos caminos conocidos, enriquecer nuestras prácticas tradicionales y encontrar otras maneras para alimentar lo que hacemos. Una reflexión final que quiero dejar, no podemos pensar que hay quienes se asumen como los que sabemos de salud desde el modelo biomédico, trabajamos en atención y prevención, sabemos de patogénesis, sabemos de riesgos, los que buscamos que lo hegemónico siga siendo hegemónico en contraposición a otros. No debemos pensarlo así, porque realmente estamos juntos. No podemos pensar que hay un equipo de los que hablan de lo patogénico y un equipo de los que hablan de lo salutogénico. No. Los que hablan de lo salutogénico y que nos planteamos ese desarrollo desde activos, sino que realmente tenemos que pensar en miradas integradoras en donde también nosotros nos veamos como parte de un mismo equipo que está aprendiendo a gestionar la salud, logrando aportes más transformadores y aportar a la construcción de condiciones para el cuidado de la salud y para el cuidado de la vida. Estas preguntas quisiera que quedaran en este momento del ciclo y para lo que resta del ciclo, porque son preguntas reflexivas que nos llevan a enriquecer lo que hacemos y a recuperar, no, ay, mire, tan interesante lo que hicieron, cómo lo replico, sino qué aprendo de esto y cómo enriquece lo que yo hago. Entonces me voy a permitir sugerirles algunas preguntas para lo que resta del ciclo. ¿Cómo enriquecer lo que hacemos con los aportes de la promoción de la salud y la salutogénesis? ¿Cómo acompañar los procesos con reflexión y recuperación de aprendizajes y alimentarlos en tiempo real? En tiempo real, a medida que acontecen los procesos. ¿Cómo garantizar participación con responsabilidad y coproducción de salud? ¿Cómo lograr comprensiones integradoras y manejos integradores? No es lo uno o lo otro, sino es ahí, en lugar de la O.
Entonces, repito esta. ¿Cómo lograr comprensiones integradoras y manejos integradores? ¿Cómo favorecer el diálogo de saberes y reconocer voces, aportes, experiencias y procesos? ¿Cómo construir caminos que lleven a ser corresponsables en la construcción de una sociedad de la vida toda, no solamente de la vida humana de quienes tienen más recursos, no, de la vida toda, de los seres humanos y de los seres vivos y de la vida toda en nuestro planeta? ¿Cómo recuperar aprendizajes derivados de las dificultades? Cierro mi intervención con una reflexión que hicimos desde nuestra caja de herramientas de promoción de la salud en Latinoamérica, en donde decimos fundamental la comprensión integral, el complemento y la apertura, fundamental la participación y reconocer a nosotros como agentes y no objetos o sujetos de intervención, reconocer niveles de participación y garantizar realmente participación real. Fundamental, reconocer los procesos individuales y comunitarios como procesos particulares y vivos, y allí poner la mirada en lo local y en lo territorial, reconocer experiencias previas del territorio y la comunidad y no importar de otras partes para venir a poner una camiseta igualita a todos, sino leer el contexto. Fundamental esa corresponsabilidad en la construcción de presente y futuro y en la construcción de conocimientos. Fundamental el fortalecimiento de capacidades y la autonomía, esa posibilidad que en voz de Chapela nos lleva a soñar futuros posibles, elegir futuros posibles y trabajar juntos por futuros posibles. Lo que nos remite a un concepto muy importante que es el concepto de potenciación individual y comunitaria, que es ese desarrollo y florecimiento de capacidades, talentos y recursos. Esa actualización que nos permite aprender de manera permanente. Fundamental desde nuestro aprendizaje en nuestra caja de herramientas, la apertura al diálogo, la construcción colectiva, lo que les hablaba de la reflexión, y tradicionalmente desde el modelo biomédico aprendemos a hablar, aquí tenemos que aprender a escuchar, a dialogar, a documentar los procesos, a sistematizar los procesos, abrirnos no solamente a lo intersectorial, sino muy especialmente a lo intercultural. Ser conscientes de que aprender y enseñar van juntos es algo fascinante que hemos aprendido desde el equipo de base que trabaja en nuestra caja de herramientas. Permanentemente aprendemos y al enseñar seguimos aprendiendo y construimos con otros conocimientos. Trabajamos desde esas relaciones horizontales de respeto profundo, y de formas de relación en las que reconocemos al otro como legítimo y su voz como una posibilidad para ampliar nuestras perspectivas. Estas eran las reflexiones que quería hacer en este momento privilegiado, en este momento de nuestro ciclo de conferencias. Espero dejarles muchas inquietudes para seguir poniendo a dialogar la teoría con las prácticas, lo individual con lo comunitario, y para que pensemos que no va por un lado lo patogénico y por otro lo salutogénico, sino que tenemos que construir miradas integradoras en los que aprendamos a trabajar juntos y a reconocernos y a poner a dialogar nuestros saberes y nuestras voces. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su intervención, doctora María Costanza. Sin duda, sí, de su presentación quedan inquietudes que seguramente en el ciclo de conferencias o en los diferentes diálogos se irán resolviendo. En nuestra plataforma de Facebook, aquí el Colegio de Sonora, hay diversos saludos a las expositoras, felicitaciones. Hay un comentario también de Cristina Van Glascoe, que comenta que es de alta importancia poner a la persona en mayor hacia el frente, más que la enfermedad. Pues es la persona la que padece la enfermedad. Sin duda alguna, pues las presentaciones van en ese mismo giro. Estamos algo corto de tiempo sobre el tiempo. Mucho agradecería si las dos expositoras pudieran hacer un comentario final
al escucharse unas a las otras o también como hacia el ciclo de conferencias. No sé si le gustaría a la doctora Gwendolyn en ese orden y después la doctora María Constanza realizar un comentario final para cerrar esta mesa. Adelante, doctora Gwendolyn, si desea. Sí, un comentario final es que soy muy impresionada con la exposición anterior y la verdad es que creo que encajábamos muy bien las ideas sobre poner la persona enfrente, ¿no? El tema de colonización que ha abordado mi compañera. Yo creo que es el fundamento también de mi charla y no he podido participar en muchas de las mesas anteriores, pero yo creo que tenemos que seguir adelante con esta forma de no pensar que nosotros como profesionales sabemos lo que es mejor para todos los demás, pero escuchar de verdad a nuestros grupos Diana, a las personas con que trabajamos para entender su realidad y sus contextos y a partir de ahí en co-creación, construyendo su agencia, intentar mejorar las circunstancias para que ellos puedan tomar las riendas de su vida. Y yo creo que con la polarización, que por lo menos en Europa está pasando mucho, ¿no? Que todo el mundo está mirando a su propio ombligo, yo creo que es necesario y muy importante reforzar esto, ¿no? Que si queremos cambiar cosas, eh, hay que hablar, hay que escuchar, hay que tener empatía para la realidad de los demás y partir de ahí, ¿no? Y no pensar que tenemos la sabiduría en nuestras manos, es que lo tenemos que construir conjuntamente. No sé si esto hace mucho sentido, pero esa es la sensación que me ha quedado después de escuchar a María Constanza con su exposición y con lo que he aprendido durante mi propio trabajo. Sí, sin duda alguna sí queda muy claro, doctora Gwendolyn. Y en lo particular yo comento que algo que me encanta del enfoque salutogénico es que, por supuesto, como academia nos hacemos preguntas, problematizamos, pero no solo ahí, sino que también buscamos respuestas constructivas a los problemas que abordamos y eso es muy, muy valorado, ¿no? De este enfoque salutogénico. Doctora María Constanza, si gusta hacer algún comentario final. Sí, yo Gracias. quisiera hacerles una invitación a unirse a este proceso colaborativo, promoción de la salud en Latinoamérica. Tenemos una biblioteca virtual y una caja de herramientas al servicio de toda la región y al servicio de este tipo de apuestas que permiten pensar en que hay otras maneras para construir salud. Quiero decir que el Colegio de Sonora es parte y es aliado estratégico de esta caja de herramientas. Entonces voy a poner, ya voy a terminar, voy a poner en el chat el enlace para invitarlos a participar muy activamente. Vamos a ofrecer un curso de promoción de la salud emancipadora para la región y será maravilloso que se sumen a estos 14 países que son parte de este proceso colaborativo. Solamente esa invitación y les pongo en el chat la información del sitio y bueno, valoro muchísimo que el Colegio de Sonora sea uno de nuestros aliados. Sí, al contrario, el gusto del Colegio de Sonora y del Centro de Promoción de la Salud del Norte de México también en esta invitación y va a ser muy, muy valorada. Pues de verdad agradecemos las dos presentaciones. Sin duda dejan muchas inquietudes, pero también apuntan hacia un camino importante, ¿no? Para buscar respuestas, ¿no? Y también, por supuesto, buscar la salud desde esta comprensión amplia, ¿no? Quisiera despedir esta mesa, pues invitando a la siguiente mesa, que es el jueves 3 de octubre, va a ser en unos meses, sobre salutogénesis y política de salud pública en Latinoamérica. Ahí contaremos con la participación del maestro Anselmo Cancino de la Universidad de Santiago de Chile
y también con la participación del doctor Jorge Laureano, secretario de Salud de aquí, de Sonora, México. Pues sin más, les agradecemos y pues también agradecer a los que estaban conectados, visualizándonos, les dejan felicitaciones. Pues muchas gracias a nombre del Colegio de Sonora. Gracias. Muchas gracias a las dos. ¿Cómo se sintieron? Me gustó muchísimo su participación. Vamos a seguir dialogando. Tenemos, por ahí vamos a compartir, vamos a pedirles a ustedes, porque hay personas que nos han pedido bibliografía. Entonces, si hay algo que ustedes nos puedan compartir, lo podemos recibir en el correo.